Hola, hoy vamos a meternos en un terreno que parece muy conocido, pero lo haremos con un mapa totalmente nuevo. Las parábolas de Jesús. Son relatos que llevan resonando 2000 años, pero ¿y si su verdadero significado ha estado siempre oculto a plena vista? Vamos a prepararnos para descifrar el código del reino. A ver, si digo la palabra parábola, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pensemos un segundo en esa idea, la más inmediata. Para la mayoría, la respuesta es esa, ¿no? Una historia sencillita, casi un cuento para niños, una especie de fábula con una moraleja súper clara pensada para enseñarnos a ser buenas personas. ¿A que sí? Pues bien, el análisis que traemos hoy le da la vuelta a la tortilla. Propone que las parábolas no son para nada lecciones directas, sino que en realidad son enigmas, acertijos deliberados. Y aquí está la clave de todo. No hablamos solo de enigmas, sino de un auténtico código. Un código que no fue diseñado para dar palmaditas en la espalda, sino para desafiar, para poner patas arriba las ideas de la gente de aquella época. Y quién sabe, quizá también las nuestras. Venga, empezamos. Primera parte, la llave maestra. Para poder descifrar este código, primero hay que entender un concepto fundamental, el mashal. Este concepto nos obliga a cambiar el chip por completo. Un mashal no es una fábula. Es más bien una adivinanza, un dicho con doble fondo, que te exige pararte a pensar, darle vueltas, para poder desentrañarlo. Pide que participes activamente. La fuente original lo explica de una forma genial, con esta idea de ocultar revelando. O sea, la verdad estaba ahí, en la superficie de la historia, pero solo la veían quienes se paraban a buscar de verdad, no los que escuchaban de pasada. Pasamos al primer código, humanidad radical. Ahora que tenemos la llave, vamos a intentar abrir la primera cerradura, la famosa parábola del buen samaritano. Para que el enigma funcione, el contexto lo es todo. Y en este caso, el contexto es un odio tremendo, histórico y religioso entre judíos y samaritanos. No eran simples vecinos que se llevaban mal. Para la audiencia de Jesús, un samaritano era el otro, el enemigo por definición. Y aquí es donde vemos el mecanismo del mashal en plena acción. La historia te va creando una expectativa muy clara. El héroe tiene que ser una figura religiosa importante, un sacerdote, un levita, uno de los nuestros. Pero de repente, ¡zas!, se rompe el guión. El héroe no es otro que el enemigo, el samaritano al que todos miraban por encima del hombro. El shock para los que escuchaban esto debió de ser monumental. Así que, código revelado. El mensaje no es un simple hay que ser amable, es algo muchísimo más revolucionario. La compasión y la humanidad de verdad están por encima de cualquier etiqueta religiosa o social. La piedad auténtica no está en el templo, sino en ayudar a tu supuesto enemigo. Vamos con el segundo código, sabiduría audaz. Y ahora nos metemos en un jardín porque vamos a ver una de las parábolas más desconcertantes, la del administrador astuto. Claro, es que esta es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Es una parábola que ha incomodado a muchísima gente durante siglos. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que se alabe a un personaje corrupto? Parece que algo no cuadra para nada. Pero el enigma, una vez más, está en los matices. El material de origen nos obliga a separar el grano de la paja. Lo que se alaba no es que el tipo sea un cara dura. El foco está en su astucia, en su capacidad para moverse rápido y con decisión cuando ve que se le viene encima un problemón. Vio venir la crisis y actuó. Entonces, el mensaje rompedor aquí no tiene que ver con dinero ni con negocios. Es una metáfora sobre la vida espiritual. La fe no es quedarse esperando de brazos cruzados, con miedo, sino que exige tener las luces encendidas, tener la audacia de tomar decisiones importantes pensando en el futuro. Es una llamada a la acción inteligente. Y llegamos al tercer código, gracia injusta. Esto nos lleva a la última clave, que quizás sea la más desafiante de todas, y la vemos en la famosísima historia del hijo pródigo. Normalmente, toda la atención de la historia se la lleva el hijo pequeño, el que se pule la herencia y vuelve con el rabo entre las piernas. Su historia es un dramón y suele ser el centro de todas las interpretaciones. Pero el análisis que tenemos sobre la mesa nos propone un giro de guión. El verdadero acertijo, el auténtico desafío de la parábola, podría no estar en el pecador que vuelve, sino en la reacción del hermano mayor, el hijo bueno, el que siempre cumple y que está profundamente resentido. Y aquí está el meollo de este código. El hermano mayor funciona con una lógica de justicia humana, de yo he cumplido, me merezco un premio. Él la ha liado, se merece un castigo. Pero el padre actúa con una lógica divina, con una gracia que pasa por completo del mérito. Este amor sin condiciones es escandaloso, incluso parece injusto para el que basa su relación con lo divino en cumplir normas para ganarse el favor. Bueno, llegamos al final, el reino decodificado. Hemos visto 3 parábolas clave.
¿Qué imagen nos queda cuando juntamos todas las piezas? ¿Qué patrón nos revela este código? Lo que vemos es un patrón que se repite y que es súper rompedor. Primero, la humanidad real está por encima de las etiquetas religiosas. Segundo, se valora la audacia y la inteligencia activa más que una fe pasiva. Y tercero, se nos presenta una gracia divina que choca frontalmente con nuestras ideas de lo que es justo y lo que nos merecemos. No son moralejas sencillas, son una invitación a cambiar radicalmente de perspectiva. Y todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire. Si estas historias, que a menudo vemos como la base de una moral sencillita, son en realidad invitaciones a pensar de forma radical, a cuestionarlo todo, la pregunta es inevitable. ¿Qué otras verdades que damos por sentadas en nuestra vida y en nuestra sociedad merecerían ser puestas bajo esta misma lupa crítica?